El viento aullante llevó los gritos de Penelope Zimmerman a través del interminable paisaje blanco de las montañas rocosas de Colorado, y sus llantos se desvanecieron en la implacable ventisca que había engullido su diligencia. Era diciembre de 1875, y lo que debería haber sido la última etapa de su viaje para conocer a su futuro marido se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Penélope apretó la carta empapada entre sus dedos helados. La tinta ahora se desprendía por toda la página. 3 meses de correspondencia con Matthew Holloway la habían llevado a dejar atrás todo lo que conocía en Boston por la promesa de una nueva vida en Fairplay, Colorado. Estaba tan segura, tan esperanzada cuando subió a ese tren en Massachusetts, con su baúl lleno de todas las pertenencias que podía llevar y la cabeza llena de sueños sobre el rudo ranchero cuyas palabras la habían cautivado desde el otro lado del país. Sigue adelante, se susurró a sí misma, con los labios agrietados y soplando mientras avanzaba con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. La diligencia se había volcado hacía casi 2 millas, cuando una de las ruedas se rompió en el traicionero paso de montaña. El conductor y los demás pasajeros, una pareja de ancianos que regresaban a la casa de su hijo, habían insistido en quedarse con el vehículo. La tormenta pasará, le había asegurado el conductor. Es mejor quedarse aquí, señorita. Pero Penélope sabía que no era así. La temperatura estaba bajando rápidamente y la diligencia ofrecía poca protección contra los elementos. El mapa que había estudiado indicaba que Fairplay estaba a menos de 8 kilómetros. Podría llegar antes del anochecer si mantenía un ritmo constante. Ahora, mientras la luz del día se desvanecía y la nieve seguía acumulándose, se cuestionaba su decisión. Su abrigo de lana, que en su día se consideraba a la moda en Boston, servía de poco contra el invierno de Colorado. La humedad había penetrado hacía tiempo en el tejido, pegándose a su piel como un sudario. Cada respiración se hacía más laboriosa a medida que el aire frío le quemaba los pulmones. Solo un poco más, se animó a sí misma, aunque había perdido todo sentido de la orientación. Todas las montañas parecían iguales, difuminadas por la cortina blanca que caía implacablemente del cielo oscurecido. Cuando sus piernas finalmente cedieron, Penélope se derrumbó en la nieve. Ya no sentía el frío, una señal peligrosa que recordaba vagamente de algo que había leído. Una extraña calidez se apoderó de sus miembros mientras sus párpados se volvían pesados. «Lo siento, Matthew», murmuró al hombre sin rostro que nunca sabría qué había sido de su novia por encargo. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, Penélope creyó oír el sonido amortiguado de cascos atravesando la nieve. Miles Holloway había estado siguiendo el recorrido de la diligencia durante todo el día desde su rancho a las afueras de Fairplay. Cuando llegó la hora prevista de llegada y la diligencia no apareció, una familiar inquietud se apoderó de él. 5 años trabajando en esta tierra le habían enseñado a respetar las montañas y la furia repentina que podían desatar. «Maldita sea», murmuró, abrochándose su pesado abrigo de piel de búfalo y preparando su caballo más fuerte. Jeb, su peón, intentó disuadirlo. «Jefe, está loco si sale con este tiempo». Probablemente la diligencia había dado media vuelta hacia Buena Vista al ver que se avecinaba la tormenta. Miles negó con la cabeza. Los conductores eran demasiado tercos. Intentaría atravesarla. No mencionó la verdadera razón de su preocupación, que en algún lugar de esa tormenta se encontraba Penelope Zimmerman, la mujer cuyas cartas habían sido su única compañía durante las solitarias noches del invierno pasado. La mujer que había aceptado casarse con un hombre al que nunca había conocido, basándose únicamente en sus promesas escritas. «Volveré antes de medianoche», dijo Miles, montando en su caballo, un potente ejemplar de pelaje bayo llamado Thunder. «Mantén el fuego encendido». El viaje fue brutal. El viento lo atravesaba a pesar de sus gruesas capas de ropa, y la visibilidad se reducía a apenas unos metros. Thunder avanzaba valientemente, pero incluso el robusto caballo luchaba contra los crecientes ventisqueros. Miles empezaba a temer haber cometido un grave error cuando vio algo oscuro contra el blanco infinito.
Animando a Thunder a seguir adelante, su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de que era una forma humana casi enterrada en la nieve fresca. Desmontó apresuradamente, se arrodilló junto a la figura y la giró suavemente. Apareció el rostro de una mujer, pálido como la nieve que la rodeaba, salvo por el alarmante tono azulado de sus labios. Tenía los ojos cerrados y durante un terrible instante, Miles pensó que había llegado demasiado tarde. Entonces vio la tenue nube de su aliento en el aire helado. Señorita, la llamó, acariciándole suavemente la mejilla. Señorita, ¿puede oírme? No hubo respuesta. Miles no dudó. Cogió a la mujer en brazos, alarmado por lo poco que pesaba y lo fría que estaba, incluso a través de sus guantes. La sujetó contra su pecho, montó de nuevo en Thunder y regresó a su rancho. «Aguanta», le susurró al oído acariciándole el cabello cubierto de escarcha. «Solo aguanta». El viaje de vuelta le pareció interminable. Miles comprobaba constantemente la respiración de la mujer, y el miedo se apoderaba de él cada vez que tenía que buscar señales de vida. Cuando por fin vio su rancho, sintió una gran sensación de alivio. El cálido resplandor de las linternas se abría paso a través de la cortina de nieve, como un faro en la tormenta. «Jeb», gritó al acercarse. «Jeb, necesito ayuda». El peón irrumpió por la puerta y abrió mucho los ojos al ver a la mujer casi sin vida en los brazos de Miles. «No lo sé. La encontré en la nieve. La diligencia debió de quedarse atascada». Miles desmontó con cuidado, sin soltar a la mujer. «Ocúpate de Thunder. Tengo que calentarla». Dentro, Miles acostó a la mujer con delicadeza sobre la alfombra de piel desnuda frente a la chimenea encendida. A la luz, pudo ver sus rasgos con mayor claridad, delicados, con una nariz pequeña y recta y unos labios carnosos ahora sin color por el frío. Su cabello, enmarañado con nieve y hielo, parecía ser de un intenso color castaño. «Señorita», intentó de nuevo, frotándole las manos entre las suyas. «¿Me oye?». Trabajando con rapidez, Miles le quitó las prendas exteriores empapadas. La decencia dictaba que debía esperar a que recuperara la conciencia, pero la hipotermia la mataría si no actuaba con rapidez. La dejó en ropa interior y la envolvió en todas las mantas que tenía antes de colocarla más cerca del fuego. «Vamos», murmuró más para sí mismo que para ella. «No te mueras, no cuando has llegado tan lejos». Pasaron las horas. Miles rechazó las ofertas de Jeb de turnarse para vigilar a la misteriosa mujer y en su lugar lo envió a ver cómo estaban los demás peones del rancho y a ver si había noticias de la diligencia. Se sentó a su lado durante toda la noche, comprobando periódicamente su pulso y calentándole las manos y los pies, que le preocupaban mucho por su aspecto seroso. Al acercarse el amanecer, Miles se quedó dormido brevemente, con la cabeza caída sobre el pecho. Se despertó sobresaltado al sentir un movimiento bajo su mano. Los párpados de la mujer se agitaron y luego se abrieron para revelar unos ojos de un verde intenso. Estos se movieron confusos antes de fijarse en su rostro. «¿Dónde?». Su voz era apenas audible, quebrada por el frío y la falta de uso. «Estás a salvo», le aseguró Miles. «En mi rancho, a las afueras de Fairplay, te encontré en la nieve». Ella luchó por incorporarse, haciendo un gesto de dolor por el esfuerzo. Miles la ayudó, ajustándole las mantas para mantenerla cubierta. «La diligencia», logró decir. «Volcó. Jeb lo está investigando. Estoy seguro de que pronto llegará ayuda para los demás». Miles le ofreció un vaso de agua que ella aceptó con manos temblorosas. «¿Puedes decirme tu nombre?». Ella dio un pequeño sorbo antes de responder. «Penelope Zimmerman». El corazón de Miles dio un vuelco. «Penelope, de Boston». Ella abrió ligeramente los ojos. «Sí, ¿cómo lo has sabido?». Una mezcla de alivio e incredulidad lo invadió. «Soy Miles Holloway». La reacción de Penelope fue inmediata. La taza se le resbaló de las manos y derramó agua sobre las mantas. «Matthew Miles», corrigió él con delicadeza. «Matthew es mi segundo nombre. Lo uso para firmar mis cartas». La confusión nubló sus rasgos. «¿Pero tus cartas? Sé que es confuso. Casi todo el mundo aquí me llama Miles».
Dudó. Nunca esperé encontrarte medio congelada en la nieve. Un rubor finalmente le dio algo de color a sus mejillas. Tampoco es exactamente así como imaginaba nuestro primer encuentro. A pesar de la gravedad de la situación, Miles se encontró sonriendo. Bueno, señorita Zimmerman, parece que es usted aún más decidida de lo que sugería su carta. Decisión o locura, murmuró ella, mirando su cuerpo envuelto en la manta. Debería haberme quedado con el carruaje. Quizá, asintió Miles, pero entonces quizá no la habría encontrado a tiempo. Penélope intentó ponerse de pie, pero se tambaleó peligrosamente. Miles la sujetó antes de que cayera. Tranquila, necesita descansar. Su cuerpo ha pasado por una dura prueba. Los demás, insistió ella, la pareja de ancianos y el conductor, se quedaron con el carruaje. Enviaré a algunos hombres a buscarlos tan pronto como amaine la tormenta, prometió Miles, recostándola de nuevo. Pero no les ayudará si te desmayas. A regañadientes, Penélope asintió. Me siento tan inútil. Has sobrevivido a una tormenta de nieve en Colorado con nada más que un abrigo de ciudad y tu determinación, dijo Miles con firmeza. Eso está lejos de ser inútil. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de que el cansancio volviera a apoderarse de ella. Miles la observó mientras volvía a dormirse, con la respiración ahora firme y fuerte. Se sintió invadido por el alivio, seguido de una extraña sensación de asombro. La mujer con la que había mantenido correspondencia durante meses, cuyas palabras se habían vuelto tan valiosas para él, estaba allí, en su casa. No como él había planeado, ya que esperaba encontrarse con ella en la ciudad, vestida adecuadamente y lista para causar una buena impresión, pero allí estaba, de todos modos. Mientras Penélope dormía, Miles se acercó a su escritorio y cogió el paquete de cartas atadas con una cuerda. Su letra, elegante y precisa, se había vuelto tan familiar para él como la suya propia. Había leído cada carta innumerables veces, encontrando en sus palabras un alma gemela, a pesar de las enormes diferencias en sus orígenes. No había sido del todo sincero en sus propias cartas. Sí, tenía un rancho, pero había omitido mencionar su tamaño, casi 2,000 acres de tierra de primera calidad en Colorado. Había minimizado su éxito, queriendo asegurarse de que, si Penélope aceptaba ir al oeste, sería por él, no por lo que él podía ofrecerle. Ahora, mirando su figura dormida, Miles se preguntaba si había cometido un error al omitir esos detalles. Era evidente que ella no estaba preparada para la dura realidad del territorio de Colorado cuando Jeb regresó horas más tarde. Sus noticias eran sombrías. Encontré la diligencia a unos 5 kilómetros, tal y como ella dijo. Los cocheros están muertos. Miles se quedó paralizado en algún momento de la noche. Las parejas de ancianos están vivos, pero en mal estado. El doctor Harrison está ahora con ellos en la ciudad. Miles maldijo entre dientes. Pobre hombre, solo estaba haciendo su trabajo. ¿Y ella? Jeb asintió con la cabeza hacia Penélope. Entonces ella es tu novia por correo. ¿Lo es? Confirmó Miles, aunque dudo que esperara empezar su nueva vida así. Jeb se rió entre dientes. Colorado tiene una forma de poner a prueba a los recién llegados. Ella superó su primera prueba al sobrevivir a esa tormenta. Eso es algo. Miles asintió con la cabeza y volvió a mirar a Penélope. ¿Te importaría ir al pueblo? Hazle saber al reverendo Walsh que ella está aquí y a salvo y pregunta al doctor Harrison por la pareja. Después de que Jeb se marchara, Miles reanudó su vigilia. El color había vuelto al rostro de Penélope y su respiración seguía siendo estable. El alivio se mezclaba con la ansiedad al considerar su situación. No estaban casados, pero ni siquiera se conocían bien más allá de sus cartas. La decencia exigía un acompañante, pero las circunstancias lo hacían imposible por ahora. Matthew, quiero decir Miles, se volvió y vio que Penélope estaba despierta de nuevo, con los ojos más claros. ¿Cómo te sientes? ¿Más caliente?, respondió ella intentando incorporarse. Esta vez lo consiguió sin ayuda, aunque se mantuvo envuelta en las mantas, y extremadamente avergonzada. Miles frunció el ceño. ¿Avergonzada? ¿Por qué?
O esta no es la forma adecuada de conocer a tu prometido, dijo ella, señalando su estado de desnudez bajo las mantas. Y debo de tener un aspecto espantoso. No pudo evitar soltar una carcajada. Señorita Zimmerman casi muere en una tormenta de nieve. Creo que podemos perdonar algunas infracciones de etiqueta. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Supongo que tiene razón. Miró alrededor de la cabaña, fijándose en la sólida construcción, los muebles de calidad, las estanterías llenas de volúmenes. Su casa es preciosa, diferente de lo que imaginaba, diferente para mejor o diferente para peor. Diferente para peor, admitió ella. En sus cartas mencionaba un rancho modesto. Esto parece... Buscó la palabra adecuada. Sustancial. Miles se frotó la nuca. Un hábito que tenía cuando se sentía incómodo. Puede que haya subestimado un poco las cosas. ¿Por qué? La pregunta fue directa, su mirada firme. Quería estar segura de que venía por mí, no por... Hizo un gesto a su alrededor. Todo esto se reflejó en sus ojos. Ya veo. Se produjo un silencio incómodo entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego. Miles carraspeó. ¿Tienes hambre? Puedo preparar un poco de caldo. Te ayudará a entrar en calor por dentro. Sería estupendo. Gracias. Mientras Miles se ocupaba de la cocina, Penélope aprovechó para examinarlo más detenidamente. En sus cartas se había descrito a sí mismo como de aspecto corriente, pero eso era otro eufemismo. Medía más de 1,80, tenía los hombros anchos y el cuerpo delgado y musculoso de un hombre acostumbrado al trabajo físico. Su cabello era castaño oscuro, casi negro, con un ligero toque de canas en las sienes, a pesar de tener solo 32 años. Y sus ojos eran de un azul sorprendente que le recordaban al cielo de verano de Boston. Se movía con una gracia sorprendente para un hombre tan grande y era muy eficiente en sus acciones mientras preparaba el caldo. Penélope se preguntó qué otros detalles habría subestimado en sus cartas. «Tu hombre regresó mientras dormías», dijo Miles trayéndole una taza humeante. «El conductor no lo logró. Lo siento». Penélope aceptó la taza, con las manos ahora lo suficientemente firmes como para sostenerla sin derramar nada. Y la pareja, viva, pero en mal estado, con los médicos junto a ellos. Miles se sentó en la silla frente a ella. «Hiciste lo correcto al marcharte cuando lo hiciste». Ella bebió un sorbo del caldo, saboreando el calor que se extendía por su cuerpo. Estaba tan segura de que la tormenta estaba empeorando, y el carruaje ofrecía poca protección. Un pequeño escalofrío la recorrió. Pensé que podría llegar al pueblo. «Casi lo consigues», dijo Miles. «1 kilómetro más y habrías visto los primeros edificios de Fairplay. Entonces tuve suerte de que me encontraras cuando lo hiciste». Sus miradas se cruzaron por encima de la taza y algo tácito pasó entre ellos. Miles fue el primero en apartar la vista, consciente de repente de lo íntimo que era el momento. Allí estaban, solos en su casa, con ella vestida con poco más que sus mantas. «He mandado llamar al reverendo Walsh», dijo de repente. «Él sabrá qué hacer en nuestra situación». Penélope arqueó ligeramente las cejas. «¿Nuestra situación? Bueno, aún no estamos casados y tú estás...» gesticuló vagamente. «Aquí, sola conmigo». La comprensión tiñó sus mejillas. «Entiendo. Sí, eso sería escandaloso en Boston. También es escandaloso en Fairplay», le aseguró Miles. «Pero dadas las circunstancias, creo que se nos perdonará». Penélope dejó la taza vacía y su expresión se volvió seria. «Señor Holloway, vine a Colorado para casarme con usted basándome únicamente en el contenido de sus cartas. Creo que eso demuestra un cierto compromiso por mi parte». Hizo una pausa. «A menos que al verme en persona haya cambiado de opinión». La franqueza de su pregunta lo sorprendió. «¿Cambiar de opinión?» «No, en absoluto. Solo pensé que después de todo lo que has pasado, quizá querrías algo de tiempo para recuperarte y estar segura. Ayer estuve a punto de morir», dijo ella con sencillez. «Eso aclara los pensamientos. He tenido meses para considerar esta decisión y nada en nuestras circunstancias actuales
me hace dudar de ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque admito que hubiera preferido conocerte con algo más que mantas. Miles no pudo evitar reír. Señorita Zimmerman, no deja de sorprenderme. Penélope, por favor, insistió ella. Si vamos a casarnos, deberías usar mi nombre de pila. Penélope, repitió él, disfrutando de cómo sonaba en su lengua. Entonces tú debes llamarme Miles. El sonido de caballos que se acercaban los interrumpió. Miles se levantó para mirar por la ventana. Son el reverendo Walsh y el doctor Harrison. Se volvió hacia ella con expresión de disculpa. Debo advertirte que las noticias vuelan en Fair Play. Probablemente ya lo sepan todo. Penélope se envolvió más en las mantas. ¿Podría traerme algo de ropa antes de que lleguen? Miles se golpeó la frente con la palma de la mano. Por supuesto, debería haberlo pensado. Se apresuró a ir a un baúl en la esquina de la habitación y regresó con una camisa de franela y un par de pantalones. Te quedarán demasiado grandes, pero están limpios. Gracias. Ella aceptó la ropa con dignidad. ¿Podría? Oh, sí, por supuesto. Miles le dio la espalda, mirando hacia la puerta para darle privacidad. Oyó el roce de las mantas y la tela mientras ella se vestía, esforzándose por no imaginar la escena que tenía detrás. Cuando ella finalmente dijo, ya puede darse la vuelta, se sintió aliviado de tener una razón para desterrar esos pensamientos. Sin embargo, la imagen que se le presentó fue inesperadamente encantadora. Penélope le estaba de pie junto al fuego, prácticamente nadando en su ropa. La camisa le llegaba hasta las rodillas y había tenido que remangarse los pantalones varias veces por los tobillos. Había utilizado uno de sus cinturones de cuero para ceñirse la cintura, creando una especie de vestido improvisado. Su cabello húmedo, ahora casi seco, le caía en ondas por los hombros. ¿Estás? Miles buscó una palabra adecuada. Ridícula, añadió ella con una sonrisa vacilante en los labios. Viva, concluyó él con sinceridad. Ayer temí encontrarte demasiado tarde. Hoy estás en mi casa, llevando mi ropa y, de alguna manera, haciéndola lucir mejor que nunca. Un golpe en la puerta le impidió responder. Miles la abrió y se encontró con dos hombres, uno alto y delgado, con cuello clerical, y otro más bajo, con un maletín de médico. Miles, lo saludó el reverendo. Hemos venido tan pronto como hemos podido. ¿Es esta la joven, reverendo Walsh? Dr. Harrison, ¿puedo presentarle a la señorita Penélope Zimmerman, mi prometida? Penélope inclinó la cabeza con elegancia, como si estuviera en un salón de Boston, en lugar de pie con ropa de hombre demasiado grande después de casi morir congelada. Caballeros, es un placer conocerlos a ambos. El Dr. Harrison se adelantó inmediatamente. Señorita Zimmerman, tengo entendido que pasó bastante tiempo en la tormenta de nieve de ayer. Me gustaría examinarla, si me lo permite. Por supuesto, doctor. Mientras el doctor comprobaba el estado de Penélope, el reverendo Walsh apartó a Miles. Menuda situación, Miles. Todo el pueblo está hablando de cómo rescataste a tu novia del orden masculino de una muerte segura. Miles suspiró. Estoy seguro de que ya están adornando la historia. Oh, efectivamente, confirmó el reverendo con un brillo en los ojos. Para la cena de esta noche, habrás luchado contra una manada de lobos para salvarla. Y la realidad de la situación, insistió Miles, sabiendo que el reverendo no había venido solo para compartir chismes. La expresión de Walsh se volvió seria. La realidad es que tienes a una mujer soltera en tu casa, Miles. Incluso en estas circunstancias extraordinarias, se plantean cuestiones de decoro. Soy muy consciente de ello, por eso te he llamado. Puedo celebrar la ceremonia hoy mismo si eso es lo que ambos deseáis, ofreció el reverendo. O puedo hacer los arreglos necesarios para que la señorita Zimmerman se quede con los Wilson en la ciudad hasta que se recupere y vos hayáis tenido tiempo de cortejarla adecuadamente. Miles miró a Penélope, que seguía las instrucciones del médico de respirar profundamente. Debería ser su decisión. Ella es la que ha cruzado el país basándose únicamente en mis cartas. Tus cartas deben de haber sido muy persuasivas, observó Walsh con una sonrisa. Antes de que Miles pudiera responder, el Dr. Harrison se acercó a ellos.
Es muy resistente, Miles. Tiene una leve congelación en las extremidades que debería curarse sin complicaciones y agotamiento. Por supuesto, pero no veo motivo de preocupación siempre que descanse y se mantenga caliente. Miles sintió un gran alivio. Gracias, doctora. Harrison asintió. La pareja de la diligencia no tuvo tanta suerte. El caballero perdió varios dedos de los pies por la congelación y su esposa sufre de neumonía. No estoy segura de que se recupere. La noticia los entristeció a todos. Penélope, que había escuchado la conversación, cerró los ojos brevemente. Intenté convencerlos de que vinieran conmigo, dijo en voz baja. Tomaste la decisión correcta, le aseguró el médico. No podrías haberlos llevado contigo. El reverendo Walsh carraspeó. Señorita Zimmerman, Miles y yo estábamos hablando de su situación. Tiene dos opciones. Podemos celebrar la boda hoy mismo o puedo hacer los arreglos necesarios para que se quede en la ciudad hasta que se recupere y tengan tiempo de conocerse bien. Penélope miró a Miles con expresión indescifrable. ¿Qué prefiere usted, señor Holloway? Miles dudó. Sería un honor para mí casarme con usted hoy, Penélope, pero no quiero que se sienta presionada por las circunstancias. La decisión es suya. Penélope se tomó un largo momento para pensarlo. Finalmente, enderezó los hombros. Decisión tomada. Reverendo Walsh, he viajado casi 2000 millas para casarme con el señor Holloway. No veo razón para retrasarlo más, siempre que él siga deseando seguir adelante. El reverendo sonrió. Muy bien, Miles. Sí, dijo simplemente, sin apartar los ojos de Penélope. Sigo queriendo seguir adelante. Excelente, aunque debo decir, señorita Zimmerman, que la mayoría de las novias prefieren llevar algo más que la ropa de su novio para la ceremonia. Por primera vez desde que comenzó su odisea, Penélope soltó una risa brillante y genuina que transformó su rostro. Mi baúl iba en la diligencia. Supongo que no sobrevivió al accidente. En realidad, intervino el doctor Harrison, los hombres que salieron esta mañana recuperaron la mayor parte del equipaje. Lo tienen en la tienda general del pueblo. La esperanza iluminó sus rasgos. Entonces quizá podríamos retrasar la ceremonia hasta mañana. Me gustaría estar lo más guapa posible. Miles sintió una oleada de afecto por esta mujer extraordinaria. Menos de 24 horas después de estar a punto de morir en la nieve, su principal preocupación era estar presentable para su boda. Que sea mañana. El reverendo Walsh estuvo de acuerdo. Yo me encargaré de los preparativos. ¿Quedamos a las 2 en la iglesia? Después de que el médico y el reverendo se marcharan, prometiendo volver por la mañana con el baúl de Penélope y una carreta para llevarla al pueblo, el silencio volvió a apoderarse de la cabaña. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miles, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. ¿Casarte conmigo mañana? Penélope se recostó sobre la alfombra de piel y se echó una de las mantas sobre los hombros, por encima de la camisa de él, que le quedaba grande. ¿Sabes en qué pensaba mientras caminaba bajo la tormenta? Miles negó con la cabeza. Pensaba en tus cartas, en cómo describías tu vida aquí, las montañas, las estaciones, en cómo escribías sobre tu deseo de tener un compañero, no solo una esposa que se ocupara de la casa. Ella lo miró, con sus ojos verdes fijos en él. Pensé que podría morir sin llegar a conocer al hombre que escribió esas palabras que tanto significaban para mí. Miles se sentó a su lado, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Y ahora que me has conocido, quiero saber si el hombre está a la altura de sus palabras. Ella sonrió suavemente. Hasta ahora, parece que sí. No soy perfecto, Penélope. Tengo defectos que no mencioné en mis cartas. Yo también, replicó ella. Pero creo en los cimientos que hemos construido a través de nuestra correspondencia. El resto lo descubriremos juntos. Su sentido práctico, su valentía silenciosa ante la incertidumbre, eran cualidades que Miles había percibido en sus cartas, pero que ahora veía demostradas ante él. Se sintió más seguro que nunca de haber elegido bien. Entonces, mañana tendré el honor de convertirte en mi esposa. Dudó y luego añadió, aunque creo que debo advertirte de una cosa más. La preocupación se reflejó en su rostro. ¿Qué pasa?
Todo el pueblo de Fairplay estará mañana en la iglesia. Tu dramática llegada ha convertido nuestra boda en el evento más esperado desde el hallazgo de plata de 1872. La risa de Penélope volvió a llenar la cabaña, calentando a Miles más que cualquier fuego. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, tras haber pasado la tormenta. La nieve fresca cubría el paisaje, inmaculada y brillante bajo el sol invernal. Miles se levantó temprano, incapaz de dormir por la expectación ante el día que le esperaba. Penélope aún descansaba en su cama. Él había insistido en que la ocupara, mientras él se conformaba con un jergón frente al fuego. Se movió en silencio, sin querer molestarla, mientras preparaba un sencillo desayuno de avena y café. El aroma debió de despertarla, porque pronto oyó movimiento en el dormitorio. Miles llamó en voz baja. «Ven aquí, el desayuno está casi listo». Salió llevando otra vez su camisa, con el pelo suelto y trenzado sobre un hombro. Verla con su ropa en su casa despertó en Miles algo primitivo que rápidamente reprimió. Hoy se casarían, pero hasta entonces él mantendría las distancias. «Pareces descansada, Bob», observó sirviéndole una taza de café. «Me siento mucho mejor», confirmó ella, aceptando la taza con gratitud. «Aunque admito que estoy nerviosa por lo de hoy. ¿Te has arrepentido?» «No de casarme contigo», aclaró, «sino de enfrentarme a todo el pueblo después de llegar en circunstancias tan poco convencionales». Miles sonrió tranquilizadoramente. «Puede que haya chismes, pero son buena gente. Te darán la bienvenida». Comieron en un silencio agradable, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el día que les esperaba. Miles se encontró estudiando a Penélope cuando ella no miraba. La elegancia con la que se movía, la expresión pensativa que se dibujaba en su rostro cuando miraba por la ventana el paisaje cubierto de nieve. «Es precioso», dijo ella en voz baja, siguiendo su mirada. «De una forma que nunca imaginé. Cuando estaba en esa tormenta, pensé que nunca volvería a apreciar la nieve. Pero viéndola así colorado tiene una forma de mostrarte lo peor de sí mismo antes de deslumbrarte con lo mejor». Miles dijo, «Ya lo verás». Unos golpes en la puerta anunciaron la llegada de Jeb con el reverendo Walsh. Este último llevaba un gran baúl que dejó en el suelo con un gruñido. «Son sus pertenencias, señorita Zimmerman», anunció. «Y la señora Wilson ha enviado un carro para llevarla a la ciudad. Insiste en que se prepare para la boda en su casa». El alivio de Penélope era palpable. «Gracias, reverendo. Y, por favor, transmita mi gratitud a la señora Wilson. Está fuera, ansiosa por conocerlo», dijo Walsh con una sonrisa. «Le advierto que se ha nombrado a sí misma su tutora no oficial hasta la ceremonia». Miles se rió entre dientes. «Martha Wilson ha criado a medio pueblo en algún momento. Estás en buenas manos, Penélope». Después de que Penélope seleccionara algunas cosas de su baúl, Miles la ayudó a subir al carruaje, donde la señora Wilson, una mujer regordeta y alegre de unos 50 años, la recibió con una calidez sorprendente. «Querida niña, qué terrible experiencia has vivido. Pero mírate ahora, a punto de casarte con nuestro Miles. Todo el pueblo ha estado rezando por este día». Penélope le lanzó una mirada a Miles antes de dejarse acomodar en la carreta junto a Martha. «Nos vemos en la iglesia», le dijo en voz baja a Miles. «A las 2», confirmó él. «Seré el que esté esperando en el altar». Cuando la carreta se alejó, el reverendo Walsh le dio una palmada en el hombro a Miles. «Es una joven extraordinaria, Miles, más fuerte que la mayoría». «Así es», asintió Miles, mirando hasta que el carro desapareció de su vista. «Creo que Colorado ha encontrado a su media naranja». Las horas previas a la ceremonia pasaron en un torbellino de preparativos. Miles se bañó y se afeitó con un cuidado inusual, y se puso el traje que había encargado en Denver meses atrás, anticipándose a la llegada de Penélope. Jeb le ayudó con la corbata, burlándose sin piedad de su nerviosismo. «Nunca pensé que vería este día», comentó Jeb. Miles Holloway, el hombre que se enfrentaba a los cuatreros sin pestañear, temblando como una hoja por una mujer. «No cualquier mujer», le corrigió Miles. «Mi esposa». La palabra le sonaba bien, aunque la ceremonia aún no se hubiera celebrado.
En su mente ya se había comprometido con Penélope a través de sus meses de correspondencia. Hoy solo era el reconocimiento formal de lo que ya sentía en su corazón. Cuando Miles llegó a la iglesia, se quedó atónito al ver que ya estaba llena a rebosar. Parecía que el reverendo Walsh no había exagerado. Toda la población de Fairplay había acudido al evento. Mineros con sus mejores galas sentados junto a ganaderos y comerciantes, con sus esposas e hijos vestidos con sus mejores trajes. Una gran asistencia, observó el sheriff Hayes, que estaba cerca de la puerta. Nada como una buena historia de amor para unir a la gente. Miles se dirigió al frente de la iglesia, incómodo al ser consciente de las muchas miradas que seguían sus pasos. Estaba acostumbrado a llamar la atención por ser uno de los mayores terratenientes de la zona. No podía evitarlo, pero esto era diferente, más personal. Tomó su lugar junto al altar, donde el reverendo Walsh le esperaba con una sonrisa alentadora. ¿Nervioso?, preguntó el reverendo en voz baja. Aterrorizado, admitió Miles. ¿Y si cambia de opinión? La mujer ha cruzado el país y ha sobrevivido a una tormenta de nieve para casarse contigo, señaló Walsh. Creo que está bastante decidida. Antes de que Miles pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió y un silencio se apoderó de la congregación. La señora Wilson entró primero y tomó asiento en el banco delantero con una sonrisa de satisfacción. Entonces Penélope apareció en la puerta y Miles olvidó cómo respirar. Llevaba un sencillo vestido de seda azul oscuro, cuyo corte modesto resaltaba en lugar de ocultar su esbelta figura. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño en la nuca, con algunos mechones enmarcando su rostro. Pero fue su expresión lo que cautivó a Miles, una mezcla de nerviosismo y determinación, vulnerabilidad y fuerza. Cuando ella comenzó a caminar por el pasillo, sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. El resto de la iglesia pareció desvanecerse hasta que solo quedó Penélope, avanzando con paso firme hacia él. Cuando ella llegó al altar, Miles extendió la mano. Ella colocó sus dedos entre los de él, y a él le sorprendió lo pequeña que le parecía su mano, pero lo firme que era su apretón. «Estás preciosa», le susurró, incapaz de contener las palabras. Un rubor tiñó sus mejillas. «Gracias». El reverendo Walsh comenzó la ceremonia, con su voz resonando claramente en la abarrotada iglesia. Habló del compromiso, la unión y el vínculo sagrado del matrimonio. Pero Miles apenas escuchó nada, perdido en la maravilla del momento. Allí estaba esa mujer valiente que lo había arriesgado todo por la promesa de una vida con él. ¿Cómo había tenido tanta suerte? Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, la voz de Miles sonó clara y segura. Las respuestas de Penélope fueron igualmente firmes, sin apartar sus ojos verdes de los de él, mientras prometía amarlo, honrarlo y apreciarlo por todos los días de su vida. «Por la autoridad que me ha sido conferida», concluyó el reverendo Walsh, «ahora los declaro marido y mujer. Miles, puedes besar a la novia». Por un breve instante, Miles dudó. Su primer beso, presenciado por todo el pueblo, parecía algo íntimo para compartir tan públicamente. Pero entonces Penélope sonrió, se puso de puntillas y toda vacilación desapareció. Él inclinó la cabeza y sus labios se encontraron en un beso suave que rápidamente se intensificó cuando Penélope respondió con una calidez inesperada. La iglesia estalló en vítores y aplausos, lo que les devolvió a ambos a la conciencia de su entorno. Miles rompió el beso a regañadientes, sonriendo a su nueva esposa. «Señora Holloway», murmuró. «Señor Holloway», respondió ella con los ojos brillantes. Se volvieron hacia la congregación, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras recorrían el pasillo. Fuera de la iglesia, todo el pueblo se había reunido para desearles lo mejor. Mujeres que nunca habían conocido a Penélope la abrazaban como si fuera una pariente perdida hace mucho tiempo. Los hombres daban palmadas en la espalda a Miles, felicitándole y bromeando amablemente sobre su dramático rescate. Los Wilson han organizado una pequeña recepción en su casa. El reverendo Walsh les informó en medio de la celebración. Todo el pueblo contribuyó con comida y bebida. «Es demasiado generoso», protestó Penélope.
Martha Wilson apareció a su lado. Tonterías, querida. Las bodas son bastante infrecuentes. Además, todo el mundo quiere conocer a la mujer lo suficientemente valiente como para casarse con Miles Holloway. Miles se rió de la expresión de confusión de Penélope. Puede que tenga fama de ser un poco difícil, más bien terco como una mula, corrigió Martha con un guiño a Penélope. Pero es un buen hombre en todos los sentidos. La recepción se prolongó hasta bien entrada la noche, y parecía que todos los residentes de Fairplay encontraban una razón para acercarse a los recién casados. Penélope manejó la atención con elegancia, respondiendo a un sinfín de preguntas sobre Boston, su viaje al oeste y su angustiosa experiencia en la tormenta de nieve. «Estás causando una gran impresión», observó Miles durante un raro momento a solas. «Ya están medio enamorados de ti. Son gente amable», dijo Penélope. «Aunque admito que estoy ansiosa por volver a casa». La palabra casa provocó una cálida emoción en Miles. «Podemos irnos cuando estés lista. Solo tienes que decirlo». Ella miró a su alrededor, a la celebración, quizás un poco más. «No quiero parecer desagradecida». Una hora más tarde, se despidieron, aceptaron las últimas felicitaciones y buenos deseos antes de subir al carro que Miles había traído para el viaje de regreso al rancho. Cuando dejaron atrás la ciudad, el silencio se instaló cómodamente entre ellos. «¿Tienes frío?», preguntó Miles, al notar un ligero escalofrío de Penélope. «Un poco», admitió ella, «pero nada comparado con antes». Él le rodeó los hombros con un brazo y la atrajo hacia sí. «Mucho mejor». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Me cuesta creer que estemos casados. Parece un sueño. Un buen sueño, espero». «El mejor», le aseguró ella, «aunque todavía me parece que acabamos de conocernos». Miles asintió pensativo. «En persona sí, pero siento que te conozco desde hace mucho más tiempo a través de tus cartas». «Yo a ti también», coincidió Penélope. «Aún así, hay mucho que aprender el uno del otro». «Tenemos tiempo», dijo Miles con sencillez. «Todo el tiempo que necesitemos». Cuando llegaron al rancho, Miles ayudó a Penélope a bajar del carro y luego dudó. «Espera aquí un momento», dijo antes de desaparecer en el interior. Penélope se quedó en el patio, desconcertada, hasta que él reapareció en la puerta. «¿Qué haces?». Ella soltó un pequeño grito de sorpresa cuando Miles la tomó en sus brazos. «Llevarte en brazos al cruzar el umbral», explicó él, con sus ojos azules brillando divertidos. «Es una tradición. Creo que eso suele reservarse para la primera casa que comparten los recién casados», señaló ella, aunque no hizo ningún movimiento para liberarse de sus brazos. «Esta es nuestra primera casa juntos», dijo Miles, llevándola en brazos a través de la puerta. «Y pretendo comenzar nuestro matrimonio con todas las tradiciones adecuadas». Dentro, Penélope se sorprendió al encontrar la cabaña transformada. Flores frescas, poco comunes en diciembre, adornaban la mesa. El fuego ardía alegremente en la chimenea y la cama estaba hecha con lo que parecían sábanas nuevas. «Jotut debe de haberse escapado durante la recepción para preparar esto», dijo Miles, dejándola suavemente en el suelo. «Es más considerado de lo que aparenta». Penélope se acercó a la mesa y tocó las flores con los dedos, maravillada. «Son preciosas. ¿Pero cómo?». Martha Wilson las cultiva en una sala acristalada especial anexa a su casa. Ella lo llama invernadero. La consideración del gesto conmovió profundamente a Penélope. «Debo darles las gracias a ambos». Se produjo un silencio incómodo entre ellos cuando la realidad de su situación se volvió imposible de ignorar. Estaban casados, solos por primera vez, con la cama matrimonial claramente preparada para ellos. Miles carraspeó. «¿Te apetece un té o quizá algo más fuerte?». «Un té estaría estupendo», dijo Penélope, agradecida por el respiro temporal. Mientras Miles se ocupaba de la tetera, Penélope deambuló por la cabaña, fijándose en detalles que antes había estado demasiado agotada para notar. Las estanterías estaban llenas de una impresionante colección. No solo manuales prácticos sobre ganadería y supervivencia, sino también literatura, historia e incluso poesía. «¿Has leído todos estos?», preguntó, pasando los dedos por los lomos. Miles miró por encima del hombro. «La mayoría»,
Leer ayuda a pasar las tardes de invierno. Nunca mencionaste en tus cartas que fueras una lectora tan ávida, ¿verdad? Miles le trajo una taza de té. Supongo que hay muchas cosas que descubriremos el uno del otro. ¿Cómo qué? Preguntó Penélope, aceptando la taza. Cuéntame algo sobre ti que no apareciera en tus cartas. Miles lo pensó mientras preparaba su propio té. Toco el violín, dijo finalmente. No muy bien, pero lo disfruto. La sorpresa se reflejó en el rostro de Penélope. Un ranchero que toca el violín. Eso es inesperado. Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran a tocar un instrumento. Mi hermano eligió el piano, mi hermana la flauta. Yo elegí el violín porque me parecía el más difícil. ¿Tienes hermanos? Penélope dejó la taza sobre la mesa. Nunca los mencionaste. Una sombra cruzó el rostro de Miles. Mi hermano murió en Gettysburg. Mi hermana vive en San Francisco con su marido. Nos escribimos, pero hace años que no nos vemos. Siento lo de tu hermano, dijo Penélope en voz baja. Fue hace mucho tiempo. Miles dio un sorbo a su té. Te toca. Cuéntame algo que no sepas sobre ti. Penélope pensó por un momento. No sé nadar, admitió ella, lo cual es irónico, teniendo en cuenta que crecí cerca del mar. Mi madre tenía un miedo terrible al agua después de que mi padre se ahogara en un accidente de barco cuando yo era muy pequeña. Nunca me dejaba acercarme al agua. Te enseñaré, se ofreció Miles. Hay un lago a unos 2 kilómetros de aquí. En verano es el lugar perfecto para aprender. La simple promesa de que seguirían juntos cuando llegara el verano hizo sonreír a Penélope. Me gustaría. Continuaron con este intercambio de revelaciones personales mientras bebían su té. Cada revelación los acercaba un poco más a conocerse de verdad. Penélope descubrió que Miles tenía una cicatriz en la espalda por una caída que sufrió de niño, que prefería los amaneceres a las puestas de sol y que, en secreto, disfrutaba de las novelas baratas que llegaban en la diligencia desde Denver. Miles descubrió que Penélope había pensado en ser maestra, que podía recitar de memoria pasajes enteros de Shakespeare y que le tenía un miedo profundo a las tormentas eléctricas. A medida que avanzaba la noche, su conversación fluía con mayor facilidad, y la incomodidad inicial se desvaneció al encontrar puntos en común en su amor compartido por los libros y la naturaleza. Cuando Penélope contuvo un bostezo, Miles lo notó inmediatamente. «Debes de estar agotada», dijo él. «Ha sido un día muy largo». «Sí», asintió ella, volviendo a mostrarse tímida de repente mientras miraba hacia la cama. Miles dudó y luego habló con cautela. «Penélope, quiero que sepas que no tengo ninguna expectativa para esta noche. Has pasado por una experiencia muy dura y acabamos de conocernos en persona. Si lo prefieres, puedo volver a dormir delante de la chimenea». El alivio y algo parecido a la decepción se mezclaron en su expresión. «Es muy considerado por tu parte, Miles», pero respiró hondo. «Estamos casados y no quiero empezar nuestra vida juntos durmiendo en camas separadas». La sinceridad de sus palabras le conmovió profundamente. «¿Estás segura?» «Sí». Se levantó de la silla, aunque quizá necesite un momento para prepararme. Miles asintió, comprendiendo su necesidad de intimidad. «Tómate todo el tiempo que necesites. Apagaré el fuego». Penélope se retiró al dormitorio, parcialmente separado de la sala principal por un tabique decorativo de madera. Miles se ocupó del fuego, tratando de no pensar en su esposa cambiándose de ropa a pocos metros de distancia, cuando finalmente ella lo llamó. «Miles». Su voz era apenas audible. Se acercó lentamente al tabique. «¿Puedo entrar?» «Sí». Penélope estaba de pie junto a la cama con un camisón blanco, con el pelo suelto sobre los hombros. La visión le dejó sin aliento a Miles. «Eres preciosa», dijo simplemente. Un rubor tiñó sus mejillas. «Gracias». Miles se acercó a la cómoda y cogió su propia ropa de dormir. «Me cambiaré rápidamente», prometió, pasando detrás de la mampara. Cuando salió con su camisón y sus pantalones, Penélope ya se había metido bajo las sábanas. Miles apagó la lámpara antes de unirse a ella, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Durante un largo rato, permanecieron tumbados uno al lado del otro en la oscuridad.
El único sonido era su respiración y el ocasional crujido del fuego que se apagaba. Miles. La voz de Penélope era suave en la oscuridad. Sí, me alegro de que fueras tú quien me encontrara en la nieve. Miles volvió la cabeza para mirarla, aunque apenas podía distinguir sus rasgos en la penumbra. Yo también. Tentativamente, ella se acercó hasta apoyar la cabeza en su hombro. Miles la rodeó con un brazo y la abrazó con delicadeza. «¿Está bien así?», susurró ella. «Más que bien», le aseguró él. Se quedaron dormidos así, marido y mujer, dos desconocidos que se iban familiarizando, comenzando el largo viaje de descubrimiento que sería su matrimonio. La primavera llegó tarde a Fairplay en 1876. La nieve se mantuvo hasta bien entrado el mes de abril, reacia a soltar su presa de las montañas. Pero en mayo, las primeras flores silvestres brotaban de la tierra recién descubierta y los álamos estaban floreciendo con hojas verdes frescas. Para Miles y Penélope, el paso de los meses los había transformado de cautelosos recién casados en verdaderos compañeros. La torpeza inicial había dado paso a una cómoda rutina, salpicada de momentos de descubrimiento y afecto cada vez más profundo. Penélope se había adaptado a la vida en el rancho con un entusiasmo inesperado, aprendiendo a montar a caballo, a cuidar el huerto e incluso a ayudar en la temporada de caza. Miles se sorprendía constantemente por su capacidad de adaptación y su determinación. «Estás mirando fijamente otra vez», observó Penélope una mañana de mayo mientras amasaba pan en la mesa de la cocina. «¿Tengo harina en la cara?», sonrió Miles desde donde estaba sentado limpiando su silla de montar. «¿Solo estoy admirando a mi esposa?». Un rubor de satisfacción tiñó sus mejillas. Después de 5 meses de matrimonio, sus cumplidos aún tenían el poder de hacer que su corazón se acelerara. «Los halagos no te llevarán a ninguna parte, señor Holloway. Aún tienes que arreglar el gallinero antes de que anochezca». «Sí, señora», respondió con fingida humildad, «pero creo que me prometió una recompensa por completar esa tarea en particular». El rubor de Penélope se intensificó al recordar exactamente qué recompensa le había prometido la noche anterior. Su relación física había evolucionado lentamente, sin que Miles se excediera nunca más allá de lo que ella se sentía cómoda. Cuando finalmente consumaron su matrimonio 2 semanas después de la boda, fue Penélope quien inició la intimidad, con plena confianza en Miles. Desde entonces, habían descubierto una compatibilidad apasionada que seguía profundizándose con cada mes que pasaba. Penélope, criada con las conservadoras opiniones de Boston sobre las relaciones físicas, se había sorprendido de lo mucho que disfrutaba de las atenciones de su marido y de lo mucho que disfrutaba correspondiéndolas. «Siempre cumplo mis promesas», dijo ella bajando la voz a un tono más íntimo. Miles dejó a un lado la silla de montar y se acercó a ella. La rodeó con los brazos por detrás y le dio un beso en el punto sensible debajo de la oreja. «Una de las muchas cosas que me encantan de ti, señora Holloway». Esas palabras aún la emocionaban. Miles se las había dicho por primera vez 3 meses después de casarse, en una noche nevada, mientras yacían enredados juntos frente al fuego. «Te amo, Penélope», le había susurrado al oído. Y ella había sabido con absoluta certeza que también lo amaba. Ahora se giró entre sus brazos sin prestar atención a la flor que tenía en las manos y le acarició la cara. «Yo también te amo, Miles. Ahora ve a arreglar ese cupé o los zorros se habrán comido todo nuestro rebaño por la mañana». Él le robó un rápido beso antes de soltarla. «Sí, señora». Mientras Miles se dirigía al exterior, Penélope volvió a hacer pan, tarareando suavemente para sí misma. Nunca había imaginado sentirse tan feliz, tan realizada en el territorio de Colorado. Sus amigos de Boston se habían horrorizado cuando les anunció su intención de convertirse en una novia por correo, advirtiéndole de las dificultades y la soledad que le esperaban en el oeste. Había habido dificultades. Sin duda, el invierno había sido brutal, especialmente para alguien acostumbrado al clima más suave de Boston. El agua se congelaba en la palangana durante la noche. El viento se colaba por todas las rendijas de las paredes de la cabaña y los viajes al retrete se convertían en expediciones que requerían una seria consideración de la capacidad de la vejiga frente al riesgo de congelación. Pero también había habido alegrías,
inesperadas y profundas. La impresionante belleza de las montañas recortadas contra el cielo al atardecer. La camaradería de las mujeres de Fairplace, que la habían acogido sin reservas. La satisfacción de aprender nuevas habilidades, montar a caballo, cultivar un huerto, incluso cuidados veterinarios básicos para los animales del rancho y kilómetros, siempre kilómetros. Su paciencia mientras ella se adaptaba a la vida en el rancho, su fuerza tranquila ante los retos, su inesperada ternura en los momentos íntimos. La forma en que la escuchaba cuando ella hablaba, la escuchaba de verdad, como si sus pensamientos y sentimientos le importaran profundamente. Penélope seguía sonriendo al recordar todo esto cuando unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Se secó las manos en el delantal y cruzó la habitación para abrir. Martha Wilson estaba en el umbral con una cesta en la mano. «Buenos días, querida. Te he traído las plántulas. Te prometí tomates y pimientos para tu jardín». «Martha, eres un ángel», exclamó Penélope, invitando a la anciana a entrar. «Pasa, acabo de poner café». Su amistad había florecido en el mes transcurrido desde la llegada de Penélope. Martha, que no tenía hijos, había adoptado a Penélope como una hija sustituta, ofreciéndole consejos, compañía y en ocasiones correcciones amables cuando la sensibilidad oriental de Penélope resultaba poco práctica para la vida en Colorado. «El huerto está casi listo», dijo Penélope mientras servía café para ambas. «Miles removió la tierra la semana pasada y yo he estado trabajando en el compost desde entonces». «Bien, bien. Estas plántulas necesitan tierra fértil». Martha aceptó el café con un gesto de agradecimiento. «¿Y cómo te encuentras, querida? ¿Ya tienes náuseas matutinas?» La pregunta pilló a Penélope desprevenida. «¿Matutinas, Martha? ¿De qué estás hablando?» La mujer mayor arqueó las cejas. «No lo sabes. Vaya. Bueno, no debería haberlo dado por sentado, pero últimamente tienes un brillo especial. Y el domingo pasado en la iglesia mencionaste que te sentías cansada». Penélope se dejó caer en una silla con la mente a 1000 por hora. «No he estado llevando un control de mis ciclos mensuales con todo lo que ha estado pasando en el rancho». Hizo un rápido cálculo mental y se dio cuenta con sorpresa de que, efectivamente, tenía un retraso. Un retraso considerable. «No te asustes», dijo Martha, dándole una palmadita en la mano. «Los bebés son una bendición, especialmente en un matrimonio feliz como el tuyo». «No estoy asustada», dijo Penélope, sorprendiéndose a sí misma con la veracidad de sus palabras. Solo sorprendida. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Un bebé. El bebé de Miles. Estará encantado», predijo Martha. «Ese hombre ha nacido para ser padre». Como si su conversación lo hubiera invocado, Miles apareció en la puerta, con herramientas en la mano. «El coupé está seguro, esposa. Ningún zorro podrá atravesar esas defensas». Vio a Martha y se tocó el sombrero. «Señora Wilson, siempre es un placer, Miles». Martha lo saludó con una sonrisa cómplice. «Iba a dejar estas plántulas en el jardín de Penélope. Ahora me voy. Probablemente ustedes dos tengan cosas que discutir». Se levantó y recogió su cesta vacía. «Pásate por casa la semana que viene, Penélope. Tengo unos patrones que te pueden interesar». Después de que Martha se marchara con una última mirada significativa a Penélope, Miles se volvió hacia su esposa con expresión de desconcierto. «¿Qué ha sido eso?» Penélope respiró hondo. «Miles, siéntate. Tengo que decirte algo». La alarma se reflejó en su rostro mientras ocupaba el asiento que Martha había dejado libre. «¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal?» «No, no, nada de eso». Penélope le tomó la mano. «Miles, creo que Martha cree que estoy embarazada». Durante un largo momento, Miles la miró conmocionado. Entonces, para sorpresa de Penélope, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Un bebé», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Nuestro bebé». Penélope asintió con la cabeza, con los ojos humedecidos por su reacción. «Aún no puedo estar segura, pero todo apunta a ello». Miles se levantó de la silla, ayudó a Penélope a ponerse en pie y la abrazó. La sostuvo con cuidado, como si de repente se hubiera vuelto frágil. «Penélope, mi amor,
Me has convertido en el hombre más feliz del territorio de Colorado. Ella se rió entre lágrimas. ¿Entonces estás contento? ¿Contento? Él se apartó para mirarla, con expresión incrédula. Penélope, desde el momento en que te escribí por primera vez, soñé con formar una familia juntos. Esto es todo lo que he deseado. Su alegría disipó cualquier incertidumbre que ella pudiera haber sentido. Te amo, Miles Holloway, y te amo, Penelope Holloway. Él puso suavemente la mano sobre su vientre a un plano. A los dos. El verano de 1876 trajo consigo tanto celebraciones como desafíos a Colorado. En junio llegó la noticia a Fairplay de que Colorado pronto se convertiría en estado, cumpliendo así un sueño que los residentes del territorio habían acariciado durante mucho tiempo. La ciudad estalló en festividades patrióticas y se planificó una gran celebración para el 1 de agosto, cuando Colorado se convertiría oficialmente en el estado número 38. Para Penélope, el verano trajo la confirmación innegable de su embarazo, junto con la bendición ambigua de las náuseas matutinas que parecían ignorar la hora del día. Miles la cuidaba con ansiedad, insistiendo en que descansara más y delegara las tareas domésticas a la joven del pueblo que había contratado para ayudar. «Estoy embarazada, no inválida», protestó Penélope una tarde de julio, cuando Miles intentó disuadirla de trabajar en su floreciente jardín. El doctor Harrison dijo que la actividad moderada es beneficiosa. También dijo que debes evitar el esfuerzo excesivo, replicó Miles, quitándole la regadera de las manos. Hoy hace 32 grados en Penélope. Al menos espera hasta la noche. Ella suspiró, aceptando el argumento. Tienes razón, hace bastante calor. Se llevó una mano al abdomen ligeramente redondeado, un gesto que se había convertido en habitual. Tu padre es sobreprotector, le dijo a su hijo aún no nacido. Más vale que te acostumbres, sonrió Miles, dejando la regadera para poner la mano junto a la de ella. Prefiero decir atento, corrigió, y nuestro hijo agradecerá tener un padre que vela por el bienestar de su madre. El tierno momento se vio interrumpido por el sonido de caballos que se acercaban. Miles se enderezó, protegiéndose los ojos del sol mientras miraba hacia la carretera. No esperamos visitas, ¿verdad? No que yo recuerde, dijo Penélope, acercándose a él. 3 jinetes se acercaban a la casa del rancho, 2 hombres y una mujer. A medida que se acercaban, Miles se tensó a su lado. «Miles, ¿los conoces?», preguntó la mujer, con una voz extrañamente tensa. «Es mi hermana, Patricia». Penélope abrió los ojos con sorpresa. «¿Tu hermana de San Francisco?». Miles asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable, mientras los jinetes llegaban al patio y desmontaban. La mujer, alta y elegante, a pesar de su aspecto cansado por el viaje, se acercó con una sonrisa vacilante. «Hola, Miles», dijo. «¿Cuánto tiempo?». 7 años, confirmó Miles. Su tono no era frío, exactamente, pero tampoco acogedor. «¿Qué te trae por aquí, Patricia?». La sonrisa de la mujer vaciló ligeramente. «¿No puede una hermana visitar a su hermano sin ser interrogada?». Dirigió su atención a Penélope. «Y esta debe de ser tu esposa. Recibimos tu carta sobre la boda». Miles recordó tardíamente sus modales. «Perdóname, Patricia. Esta es mi esposa, Penélope. Penélope, mi hermana, Patricia Holloway Morris». Y miró inquisitivamente a los 2 hombres. «Mi marido, George Morris», indicó Patricia. El mayor de los 2 hombres, un caballero de aspecto distinguido con canas en las sienes, y nuestro hijo, William, el joven de unos 18 años, se quitó el sombrero cortésmente. «Es un placer conoceros a todos», dijo Penélope, aunque era muy consciente de la tensión que irradiaba su marido. «Por favor, pasaos dentro. Debéis de estar agotados del viaje». Una vez dentro de la cabaña, que de repente parecía mucho más pequeña con 5 adultos ocupándola, Penélope se ocupó de preparar unos refrescos mientras observaba el reencuentro entre los hermanos. Había un parecido familiar inconfundible. Patricia tenía los mismos ojos azules que Miles, aunque su cabello era más claro, más castaño rojizo que marrón. «San Francisco te sienta bien»,
comentó Miles con un tono ligeramente más relajado. Tienes buen aspecto. Tú también, respondió Patricia. El matrimonio te sienta muy bien. Una pequeña sonrisa finalmente tocó los labios de Miles. Muchísimo. Penélope puso una bandeja con limonada y galletas recién horneadas sobre la mesa. Por favor, servíos. Imagino que el viaje desde Fairplay habrá sido polvoriento. ¿Fairplay? Miles frunció el ceño. No habéis venido directamente desde San Francisco. Patricia intercambió una mirada con su marido antes de responder. No, llevamos 2 días en Fairplay. Queríamos hacernos una idea de la situación antes de acercarnos a ti. La expresión de Miles se endureció de nuevo. Me te estabais investigando, no investigando, intervino George Morris con suavidad. Simplemente evaluando la situación. Al fin y al cabo, han pasado muchos años. Evaluando la situación, repitió Miles con tono seco. ¿Y qué significa eso exactamente? Patricia suspiró. Miles, por favor, hemos recorrido un largo camino. ¿No podemos dejar de lado los viejos rencores por ahora? Penélope, intuyendo que la conversación se estaba desviando hacia un terreno peligroso, intervino. ¿Cuánto tiempo pensáis quedaros en Colorado? Celebramos la independencia del estado el 1 de agosto. Es un momento muy emocionante para visitarlo. Aún no lo hemos decidido, dijo Patricia, claramente agradecida por el cambio de tema. Depende de varios factores, entre ellos si mi terco hermano puede dejar atrás el pasado, murmuró William, lo que le valió una mirada severa de sus padres. William, le advirtió George, recuerda lo que hablamos. El joven se calmó, aunque su expresión seguía siendo rebelde. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Penélope, sin saber cómo proceder, miró a Miles en busca de orientación. Su rostro era una máscara de emociones controladas, pero ella podía leer el conflicto en sus ojos. Quizás deberíamos continuar esta discusión más tarde. Miles finalmente dijo, deben de estar cansados del viaje. Podemos prepararles la habitación de invitados. En realidad, dijo Patricia, hemos reservado habitaciones en el Hotel Silver Dollar, en la ciudad. No queríamos molestar. O quizás no estaban seguros de que fueran bienvenidos, sugirió Miles. Había un toque de amargura en su tono. Miles, murmuró Penélope, tocándole suavemente el brazo. Él exhaló lentamente. Perdóname, eso ha estado fuera de lugar. Patricia se alisó la falda de viaje. Deberíamos volver al pueblo. Quizás tú y Penélope queráis acompañarnos a cenar en el restaurante del hotel esta noche. Podríamos hablar con más tranquilidad. Miles dudó y luego asintió. A las 7. Sería perfecto. Patricia se dirigió hacia la puerta, seguida por su marido y su hijo. Gracias por el refrigerio, Penélope. Ha sido un verdadero placer conocerte. Después de que se marcharan, Penélope se volvió hacia Miles, que permanecía rígido, mirando a los jinetes que se alejaban. Miles, ¿qué ha sido eso? Nunca me habías mencionado ningún resentimiento con tu hermana. Miles suspiró profundamente, y la tensión se desvaneció de sus hombros para dar paso al cansancio. Es una larga historia, Penélope. Tengo tiempo, dijo ella, tomándole de la mano y llevándole al sofá. Cuéntame. Él se sentó a su lado, pasándose la mano por el pelo. Después de que nuestro hermano muriera en Gettysburg, nuestra madre cayó en una profunda melancolía. Nunca se recuperó del todo. Cuando falleció 2 años después, Patricia y yo nos quedamos a cargo de los asuntos familiares. Nuestro padre había fallecido años antes. Penélope le apretó la mano con ánimo cuando él hizo una pausa. Había una herencia, no muy cuantiosa, pero suficiente para que ambos pudiéramos empezar una nueva vida. Yo quería ir al oeste y montar un rancho. Patricia ya había conocido a George y estaba planeando su boda. No nos pusimos de acuerdo sobre el reparto de la herencia. Miles apretó la mandíbula al recordar aquello. Se dijeron cosas que quizá no debieron decirse. El orgullo se interpuso. Me fui a Colorado sin resolver el asunto. Y no la has vuelto a ver desde entonces. Intercambiamos cartas de vez en cuando. Le escribí cuando compré esta tierra y cuando construí la cabaña. Ella me escribió sobre su matrimonio, el nacimiento de su hijo, pero todo era superficial. Los problemas subyacentes seguían sin resolverse. Miró a Penélope con expresión preocupada.
Le escribí sobre nuestra boda, pero nunca esperé que apareciera en nuestra puerta. Penélope consideró cuidadosamente esta información. ¿Qué crees que la ha llevado a visitarnos ahora, después de tantos años? No lo sé, admitió Miles, pero sospecho que lo descubriremos esta noche durante la cena. El Silver Dollar Hotel era el establecimiento más elegante de Fairplay, lo que no era decir mucho para los estándares de Boston, pero impresionó a Penélope con sus manteles limpios y sus copas de vino auténticas. Cuando llegaron, la familia Morris ya estaba sentada en un rincón privado del restaurante. La cena comenzó con comentarios cautelosos sobre el viaje desde California, preguntas sobre la vida en el rancho y observaciones sobre la inminente conversión de Colorado en estado. No fue hasta que sirvieron el postre cuando Patricia finalmente abordó el tema que claramente la había traído a Fairplay. Miles comenzó, dejando el tenedor sobre la mesa. Tengo que ser directa. Hemos venido por el testamento de nuestro padre. Miles se tensó. El testamento de nuestro padre se ejecutó hace más de 15 años. ¿Qué podría ser relevante ahora? George Morris carraspeó. Se añadió una cláusula poco antes de su muerte. Se refería a una propiedad en Denver. Denver, frunció el ceño Miles. Papá nunca mencionó que tuviera una propiedad en Denver. Era una inversión, explicó Patricia. Una parcela de tierra que compró con un socio comercial. En ese momento estaba fuera de la ciudad y tenía poco valor aparente. La cláusula estipulaba que la propiedad debía permanecer intacta durante 15 años después de su muerte y luego dividirse en partes iguales entre sus hijos. Y los 15 años ya han transcurrido, concluyó Miles. Patricia asintió. El ejecutivo se puso en contacto con nosotros en San Francisco. Sabía que tendríamos que venir a Colorado tarde o temprano, pero cuando recibimos tu carta sobre tu matrimonio, sonrió a Penélope. Parecía la oportunidad perfecta para limar asperezas. ¿Y qué pasa ahora con esta propiedad?, preguntó Miles. Supongo que vale algo, o no habrían hecho el viaje. Denver ha crecido considerablemente, dijo George. La propiedad se encuentra ahora dentro de los límites de la ciudad, en lo que se está convirtiendo en una zona muy cotizada. Ha habido ofertas de promotores inmobiliarios. El joven William se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Vale una fortuna, tío Miles, suficiente para asegurarnos la vida a todos. Miles se quedó callado durante un largo rato. Ya veo, y necesitáis mi firma para venderla. Queríamos discutirlo contigo, corrigió Patricia. Es tanto tu herencia como la mía. Debemos decidir juntos qué hacer con ella. Penélope observó atentamente a su marido, notando el conflicto en su expresión. Hay mucho que considerar, dijo en medio del silencio. Quizás deberíamos dormirnos sobre ello. Una sugerencia acertada, asintió George. No hay prisa por tomar una decisión esta noche. Más tarde, mientras regresaban al rancho bajo un cielo estrellado, Penélope finalmente hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza. Miles, ¿qué pasó realmente entre Patricia y tú? Intuyo que hay más detrás de esta historia que un simple desacuerdo sobre la herencia. Miles suspiró profundamente. Ella eligió a su marido en lugar de a mí, dijo simplemente. George tenía oportunidades de negocio en San Francisco. Patricia quería irse con él, empezar de cero. Yo necesitaba su ayuda para establecer el rancho. Nuestro hermano acababa de morir. Nuestra madre estaba enferma. Me sentía abandonado, y ella sentía que tú la estabas frenando, supuso Penélope. Sí, ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Miles negó con la cabeza. El orgullo es algo terrible, Penélope. Nos ha mantenido separados durante 7 años. Pero ahora ella está aquí, señaló Penélope. Eso debe significar algo. Significa que hay dinero de por medio, dijo Miles, con un tono de amargura en su voz. No creo que eso sea justo, dijo Penélope con delicadeza. Ella podría haberlo gestionado a través de abogados si solo se tratara de la propiedad. Trajo a su familia para conocerte, Miles. Está haciendo un esfuerzo. Miles se quedó en silencio durante un largo rato. Quizás tengas razón, admitió finalmente. He estado guardando mi ira durante mucho tiempo. Quizás sea hora de dejarla ir.
Las semanas siguientes trajeron un gradual deshielo en las relaciones entre Miles y Patricia. Se reunieron varias veces para discutir la propiedad de Denver, a veces con George presente, a veces solo los dos hermanos. Penélope observaba con satisfacción cómo la rigidez en sus interacciones daba paso a destellos de la estrecha relación que habían compartido en el pasado. «Me ha contado tu estado», le confió Patricia a Penélope una tarde, mientras estaban sentadas en el porche disfrutando de la brisa veraniega. «Enhorabuena, querida. Miles será un padre excelente». «Gracias», dijo Penélope, con la mano apoyada en su creciente barriga. «Estamos muy emocionados». «Recuerdo aquellos días», dijo Patricia con nostalgia. «Esperar, preguntándote cómo será tu hijo. Es un momento mágico y aterrador». Penélope admitió: «Me preocupa todo. El invierno, el aislamiento. ¿Y si hay complicaciones?». Patricia le apretó la mano. «Es natural, pero tú eres fuerte, Penélope, y tienes a Miles. Él no dejará que te pase nada a ti ni al bebé». «Lo sé». Penélope dudó y luego se atrevió a preguntar: «¿Habéis avanzado Miles y tú en lo de la propiedad?». «Un poco», respondió Patricia. «Hemos acordado venderla, pero estamos discutiendo qué hacer con las ganancias. Miles quiere crear un fideicomiso para tu hijo. A mí me gustaría reservar una parte para la educación de William». «Ambas son causas dignas», observó Penélope. «Sí, aunque George cree que deberíamos reinvertir la mayor parte». Patricia sonrió con tristeza. «Mi marido siempre está atento a la próxima oportunidad. ¿Y tú qué quieres, Patricia?». La pregunta pareció sorprender a la mujer mayor. «¿Qué quiero?». Lo pensó por un momento. «Quiero que mi familia vuelva a estar completa. Quiero que mi hijo conozca a su tío. Quiero». Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. «Quiero saber que no he perdido a mi hermano para siempre por una terrible discusión». Penélope sintió compasión por ella. «No creo que lo hayas perdido. Miles es terco, pero te quiere. Puedo verlo incluso cuando se pone difícil. Eres buena para él», dijo Patricia. «Lo noté inmediatamente. Está más tranquilo, más en paz. Él también es bueno para mí», dijo Penélope con sencillez. «Nos encontramos en el momento adecuado». Creo que su conversación fue interrumpida por la llegada de Miles y William, que regresaban de recorrer el rancho. Para alegría de Penélope, el joven preguntaba animadamente a su tío sobre la cría de ganado, mientras Miles respondía con una paciencia inusual. «Parece que se llevan bien», observó Patricia, con evidente alivio en su voz. «Miles siempre ha querido transmitir sus conocimientos», dijo Penélope. «Creo que está disfrutando de tener un alumno tan entusiasta». Cuando los hombres se unieron a ellas en el porche, Penélope no pudo evitar maravillarse de lo rápido que podían cambiar las circunstancias. En un momento dado, ella y Miles estaban solos, preparándose para la llegada de su hijo. Al siguiente, estaban rodeados de familia, curando viejas heridas y forjando nuevas conexiones. La vida en el oeste era impredecible en ese sentido, dura en un momento y sorprendentemente generosa al siguiente, como la tormenta de nieve que casi le había costado la vida, pero que finalmente la había llevado a los brazos de Miles, o el codil olvidado que había reunido a los hermanos separados. Cuando llegó agosto, trayendo consigo la oficialidad de Colorado como estado, estalló la alegría en una gran celebración. Las banderas ondeaban en todos los edificios, un desfile recorría la calle principal y se celebraba un baile nocturno en la plaza del pueblo. Los pasillos y las morices asistían juntos, una familia unida que atraía las miradas curiosas de los habitantes del pueblo que habían oído rumores sobre el distanciamiento entre los hermanos. Penélope, ahora con su embarazo visible, observaba con satisfacción cómo Miles llevaba a su hermana a la pista de baile para bailar un vals. «Parecen felices», comentó George Morris, uniéndose a Penélope en el borde de la plaza. «Hace años que no veía a Patricia sonreír así». «A Miles también», asintió Penélope. «Gracias por traerla aquí, señor Morris». «George, por favor», sonrió Riley. Y aunque la propiedad proporcionó una excusa conveniente, creo que Patricia habría encontrado el camino de vuelta a Miles tarde o temprano. Ella lo ha echado mucho de menos, al igual que él a ella, aunque él no lo admitiría.
Penélope observó cómo los hermanos se reían de alguna broma compartida. La familia es muy valiosa, especialmente aquí, donde la vida puede ser tan incierta. Cierto, George miró su abdomen redondeado. Y pronto tu familia crecerá uno más, un nuevo ciudadano del estado de Colorado. El Holloway más nuevo, asintió Penélope con orgullo. Esa noche, mientras estaban acostados en la cama, Miles abrazó a Penélope con fuerza, con la mano protectora sobre su hijo por nacer. Gracias, le susurró al oído. ¿Por qué? ¿Por ayudarme a superar mi orgullo? ¿Por devolverme a mi hermana? Su voz estaba cargada de emoción. Por este niño, por todo, Penélope. Ella se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos y le acarició el rostro con los dedos. A los dos se nos ha dado una segunda oportunidad, Miles. Tú me encontraste en la nieve, me diste un hogar, una familia. Yo te ayudé a reconciliarte con tu hermana. Eso es lo que debe ser el matrimonio, ayudarnos mutuamente a ser mejores personas. Te quiero, dijo Miles simplemente, más de lo que jamás creí posible. Y yo te quiero a ti, respondió Penélope, sellando las palabras con un beso. Mi Salvador, mi marido, el padre de mi hijo. Afuera las celebraciones continuaban mientras Colorado daba la bienvenida a su primera noche como estado. Adentro, una familia que había comenzado con un rescate desesperado en una tormenta de nieve celebraba su propio futuro brillante, segura de haber encontrado en el otro algo por lo que valía la pena enfrentar cualquier tormenta. Un amor tan vasto y duradero como el cielo de Colorado. En una fresca mañana de diciembre de 1876, exactamente un año después de que Miles encontrara a Penélope medio congelada en la nieve, nació su hijo. Lo llamaron Alexander Matthew Holloway, en honor al segundo nombre de Miles y a su hermano fallecido. Tiene tus ojos, susurró Penélope, acunando al recién nacido mientras Miles se sentaba a su lado en la cama. El parto había sido largo, pero sin complicaciones, con Martha Wilson como comadrona y Patricia, que había prolongado la estancia de su familia en Colorado, como asistente. «Y tu determinación», respondió Miles acariciando suavemente la cabeza peluda del bebé. «¿Has oído cómo anunciaba su llegada? Tiene los pulmones de un puma». Penélope se rió suavemente. «Sabe lo que quiere, un auténtico Holloway». La puerta se abrió silenciosamente cuando Patricia entró con una bandeja con té y tostadas. «¿Cómo están nuestros nuevos padres?», preguntó, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Cansados, pero felices», respondió Penélope. «¿Quieres volver a coger a tu sobrino?». El rostro de Patricia se iluminó mientras cogía con cuidado al Alexander en sus brazos. «Hola, pequeño», le dijo con voz dulce. «¿No eres el niño más guapo de todo Colorado?». Los últimos meses habían consolidado el renovado vínculo entre los hermanos. Después de mucho debate, Miles y Patricia habían vendido la propiedad de Denver y habían utilizado las ganancias para asegurar el futuro de ambas familias. Miles había ampliado el rancho y construido una casa más grande para acomodar a su creciente familia. Patricia y George habían comprado una pequeña propiedad en San Francisco, pero planeaban visitar Colorado con regularidad. «William ya está planeando la primera expedición de pesca de Alexander», les informó Patricia con una sonrisa. «No importa que pasen años antes de que el niño pueda sostener una caña». «El tío William está entusiasmado», dijo Miles, un título aún nuevo y un poco extraño en su boca. «Alexander tiene suerte de tener una familia que se preocupa tanto por él». Cuando Patricia devolvió al bebé a los brazos de Penélope, Miles se dio cuenta de lo completa que se había vuelto su vida. De ser un ranchero solitario que había escrito cartas desesperadas a una desconocida de Boston, a este momento rodeado de su familia, viendo a su esposa acunar a su hijo recién nacido. La transformación le parecía milagrosa. Sin embargo, había comenzado con un simple acto de valentía. La decisión de Penélope de dejar atrás todo lo familiar. Su decisión de salir a caballo en medio de una tormenta de nieve. Dos decisiones que habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. «¿En qué piensas?», preguntó Penélope al notar su expresión contemplativa.
Pienso en lo cerca que estuvimos de no tener nunca esto, admitió Miles. Si te hubieras quedado en la diligencia, o si no hubieras venido a buscarme. Miles, Miles se inclinó para besarle la frente y luego a sus hijos. Gracias a Dios por tu terquedad y mi preocupación. Creo que eso se llama providencia, comentó Patricia sonriendo a la pequeña familia. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. Más tarde, después de que Patricia fuera a informar a los demás, que esperaban ansiosos en la sala principal de la nueva casa, Miles y Penélope tuvieron un momento a solas con su hijo. «Feliz aniversario», dijo Miles en voz baja. «Hoy hace un año que encontré a una dama de Boston medio congelada en la nieve. Lo mejor que he hecho nunca. Mejor que construir esta hermosa casa. Mejor que reconciliarme con tu hermana. Mejor que ampliar el rancho más próspero del condado de Park», bromeó Penélope. «Mejor que todo eso junto», confirmó Miles, «porque nada de eso significaría nada sin ti». Alexander se movió en los brazos de Penélope y cerró instintivamente su pequeña mano alrededor del dedo de Miles cuando éste se lo ofreció. El simple gesto de confianza instintiva de su hijo llenó a Miles de un feroz amor protector que nunca antes había experimentado. «He estado pensando», dijo Penélope, observando la interacción con una tierna sonrisa, «en la historia que le contaremos cuando sea mayor sobre cómo nos conocimos». «Es toda una historia», asintió Miles. «No muchos niños pueden decir que su existencia comenzó con una tormenta de nieve y un rescate. Quiero que comprenda lo que eso nos enseñó», continuó Penélope, «que a veces los peores momentos pueden conducir a las mayores bendiciones. Que el valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo. Y que vale la pena arriesgarlo todo por el amor», añadió Miles, «incluso la congelación». Penélope se rió, y el sonido despertó a Alexander, que parpadeó y miró a sus padres con sus ojos azules desenfocados. «Bienvenido al mundo, pequeño», susurró ella. «Tienes un gran legado que cumplir. Él forjará su propio camino», dijo Miles con confianza. «Con la obstinada determinación de su madre y lo que tú llamabas, ¿cómo era? La atención sobreprotectora de su padre. Una combinación formidable», coincidió Penélope. «Colorado no sabrá qué le ha golpeado». Mientras el sol invernal se colaba por la ventana del dormitorio, iluminando a la pequeña familia con su luz dorada, Miles reflexionó sobre el viaje que les había llevado hasta ese momento. Desde las cartas desesperadas hasta el rescate en medio de una tormenta de nieve y esta tranquila mañana con su hijo recién nacido, cada paso les había llevado exactamente al lugar donde debían estar, al aire libre. La nieve comenzó a caer de nuevo, suaves copos flotando frente a la ventana en una silenciosa bendición. Pero esta vez no había miedo en los ojos de Penélope mientras la observaba, solo satisfacción y la tranquila certeza de que, fueran cuales fueran las tormentas que se avecinaran, las superarían juntos.